Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y exclusivas sobre nuestros famosos turcos. ¡Qué alegría teneros de nuevo por aquí! Espero que estéis todos de maravilla, listos para una bomba informativa que os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho que hablar, una pareja que ha incendiado las pantallas con su química y cuyo romance, real o no, ha mantenido a millones de fans enganchados. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Preparaos. Porque hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean su relación, las confesiones impactantes que han hecho y, lo más importante, vamos a explorar si realmente vive con Demet. ¿Os imagináis? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Es gratis. Y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, rumores y análisis sobre vuestros actores turcos favoritos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dadle un buen like a este vídeo si os gustan estos temas, porque eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Venga, que no os cuesta nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su relación, o la percepción de su relación, ha sido un auténtico torbellino de emociones para sus fans. Desde que protagonizaron Erkencikus Pájaro Madrugador, la química entre ellos era palpable, innegable. La pantalla parecía quedarse pequeña para contener toda esa energía. Y claro, como suele pasar, la ficción traspasó la pantalla y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante la emisión de la serie, todo eran sonrisas cómplices, miradas intensas y gestos cariñosos. Los fans estaban convencidos de que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad y una buena relación profesional. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que probaban su amor. Cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de alguna pista, de alguna señal que confirmara los rumores. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente una relación. Siempre mantuvieron un discurso ambiguo hablando de una gran amistad y una excelente conexión profesional. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, a veces las palabras no son suficientes. Las imágenes, las actitudes, hablan por sí mismas. Y las imágenes de Can y Demet gritaban romance a los cuatro vientos. Pero entonces llegó el silencio. Después del final de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional y Demet continuó trabajando en Turquía. La distancia física, sumada a la falta de apariciones públicas juntos, empezó a enfriar los rumores. Muchos fans se desilusionaron, pensando que su sueño de ver a Can y Demet juntos en la vida real se había desvanecido. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque a pesar de la distancia y del silencio, los rumores nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando saltaba alguna noticia, algún comentario, alguna fuente cercana, que aseguraba que Can y Demet seguían en contacto, que su relación era más profunda de lo que aparentaba. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Can y Demet viven juntos, como sugiere el título de este vídeo? Bueno, la respuesta corta es no. No hay pruebas sólidas que demuestren que Can y Demet comparten domicilio o que mantienen una relación sentimental en la actualidad. Sin embargo, la historia es mucho más compleja y llena de matices. Para entender por qué los rumores persisten, es importante analizar la dinámica de su relación y las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo. Can y Demet siempre han reconocido que tienen una conexión especial, una química única que va más allá de lo profesional. Han hablado de respeto mutuo, de admiración y de una amistad profunda. En varias entrevistas, Demet ha dicho que Can es una de las personas más importantes en su vida, que lo considera un hermano y que siempre podrá contar con él. Can, por su parte, ha elogiado el talento de Demet y ha destacado su personalidad divertida y carismática. Ambos han insistido en que su prioridad es mantener una buena relación, independientemente de lo que diga la prensa o de lo que esperen los fans. Entonces, ¿por qué siguen los rumores? Porque la gente quiere creer en el amor. Y la química entre Can y Demet es tan evidente que muchos fans se niegan a aceptar que solo son amigos. Además, la prensa rosa siempre está buscando noticias jugosas y, claro,
una supuesta relación entre dos de los actores más populares de Turquía es un filón de oro. Pero también es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la presión social sobre las parejas famosas es muy alta. Se espera que se casen, que tengan hijos y que proyecten una imagen de familia perfecta. Esto puede influir en la forma en que los actores gestionan sus relaciones personales y en la información que comparten con el público. Volviendo a la pregunta de si Can y Demet viven juntos, es fundamental aclarar que no hay ninguna prueba que respalde esta afirmación. Ambos tienen sus propias vidas, sus propias carreras y aparentemente sus propias relaciones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque lamentablemente su matrimonio terminó en divorcio en 2023. Can, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que Can y Demet viven juntos? Probablemente sea una mezcla de deseos de los fans, rumores infundados y una interpretación errónea de las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida como Can y Demet. Pero es importante recordar que la realidad es a menudo diferente de lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales. Ahora bien, entremos en el terreno de las confesiones impactantes. A lo largo de los años, Can y Demet han hecho varias declaraciones que han sido interpretadas de diferentes maneras por los fans y por la prensa. Algunas de estas declaraciones han alimentado los rumores de un romance, mientras que otras han tratado de desmentirlos. Por ejemplo, en una entrevista, Demet dijo que Can era su alma gemela. Esta declaración fue interpretada por muchos como una confirmación de su amor. Sin embargo, Demet aclaró posteriormente que se refería a un alma gemela en el sentido de un amigo íntimo, alguien con quien se siente muy conectada y con quien comparte una comprensión profunda. Can, por su parte, ha dicho en varias ocasiones que Demet es una de las mujeres más hermosas que conoce, tanto por dentro como por fuera. Estas declaraciones, aunque halagadoras, no necesariamente implican una relación romántica. Pueden ser simplemente una expresión de admiración y respeto. Otra confesión, que ha dado mucho que hablar, es un comentario que Can hizo en una entrevista en Italia. Le preguntaron si seguía en contacto con Demet y él respondió: "Siempre estamos en contacto, de una forma u otra". Esta respuesta ambigua fue interpretada por algunos como una señal de que su relación era más profunda de lo que aparentaba. Sin embargo, también podría significar simplemente que se mantienen en contacto ocasionalmente, como hacen muchos excompañeros de trabajo. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y no interpretar las declaraciones de los famosos fuera de contexto. A menudo lo que dicen es malinterpretado o exagerado por la prensa y por los fans. Es fundamental tener una visión crítica y no dejarse llevar por la fantasía. Y hablando de fantasía, no podemos ignorar el papel que juegan las redes sociales en todo esto. Los fans de Can y Demet son muy activos en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. Crean cuentas dedicadas a la pareja, comparten fotos y vídeos, y debaten sobre su relación. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar a los fans y para mantener viva la llama de la esperanza. Pero también pueden ser un caldo de cultivo para rumores infundados y teorías conspirativas. Es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay pruebas sólidas que demuestren que viven juntos o que mantienen una relación romántica en la actualidad. Sin embargo, es innegable que existe una conexión especial entre ellos, una química que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Las confesiones impactantes que han hecho a lo largo de los años han sido interpretadas de diferentes maneras, pero ninguna ha confirmado oficialmente un romance. Es importante tener una visión crítica y no dejarse llevar por la fantasía. La realidad es a menudo diferente de lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales. Lo que sí es cierto es que Can y Demet son dos actores talentosos y carismáticos que han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Su trabajo juntos en Erkenci será recordado por siempre y su relación, sea cual sea su naturaleza, seguirá dando que hablar. Bueno, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado interesante nuestro análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos los puntos principales: no hay pruebas de que Can y Demet vivan juntos, aunque su química es innegable.
Las confesiones que han hecho a lo largo de los años son ambiguas y pueden interpretarse de diferentes maneras. Los rumores persisten debido al deseo de los fans de creer en el amor y a la presión de la prensa. Rosa. Y las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de rumores y teorías conspirativas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir estos momentos con vosotros y leer vuestros comentarios. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Khan y Demet tienen algo más que una amistad? ¿Os gustaría verlos juntos en la vida real? ¿Qué os parecieron sus declaraciones a lo largo del tiempo? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordaros que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que sean fans de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, hacedlo ahora mismo. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, rumores y análisis sobre vuestros actores turcos favoritos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ***, ampliación a 3000 palabras ***. Y no os penséis que aquí acaba todo, mi gente. Porque este chismecito tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a profundizar aún más. ***, el fenómeno Erkencikus, un antes y un después en la televisión turca ***. Erkencikus no fue simplemente una telenovela romántica más. Fue un fenómeno cultural que arrasó en Turquía y posteriormente a nivel internacional. La serie catapultó a Khan y Demet a la fama mundial, convirtiéndolos en íconos para millones de fans. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? Primero, la trama era fresca y original, alejándose de los melodramas tradicionales turcos. La historia de Sanem, interpretada por Demet, una joven soñadora y algo torpe que se enamora de su jefe, el apuesto Khan, interpretado por Khan, era relatable y llena de humor. Segundo, la ambientación era vibrante y colorida, con paisajes impresionantes de Estambul y la costa turca. Y por supuesto, la química entre Khan y Demet era el ingrediente secreto que hizo explotar la serie. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era pura magia. Los guionistas y directores supieron aprovechar al máximo esa química, creando escenas llenas de tensión romántica y momentos emotivos que tocaban la fibra sensible de los espectadores. Erkencikus se convirtió en un escape para muchos, un mundo de fantasía donde el amor verdadero era posible. Pero el éxito de la serie también tuvo su lado oscuro. La presión sobre Khan y Demet se intensificó a medida que los rumores de su romance se hacían más fuertes. La prensa rosa los perseguía constantemente, tratando de capturar alguna imagen comprometedora o de obtener alguna declaración que confirmara su relación. ***, el análisis detallado de las confesiones, declaraciones de amor oculto, ***. Retrocedamos un poco y analicemos con lupa algunas de esas confesiones que tanto revuelo han causado. Recordad, mi gente, que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden tener múltiples interpretaciones. ***, la declaración del alma gemela, ***, cuando Demet describió a Khan como su alma gemela, el mundo del fandom explotó. ¿Era una confirmación de que estaban destinados a estar juntos? Quizás. Pero también podría ser una simple expresión de cariño y admiración hacia un amigo cercano. Demet siempre ha sido muy abierta sobre su afecto por Khan, pero también ha sido muy cuidadosa en no alimentar falsas esperanzas. Es importante recordar que la amistad entre un hombre y una mujer es perfectamente posible, aunque a veces cueste creerlo. ***, el elogio constante de Khan a la belleza de Demet ***, Khan no se ha cansado de alabar la belleza de Demet, tanto física como interior. Pero, ¿significa esto que está enamorado de ella? No necesariamente. Khan es conocido por ser un hombre galante y caballeroso, y es probable que simplemente esté expresando su admiración por una compañera de trabajo talentosa y hermosa. Además, en Turquía, los cumplidos suelen ser más frecuentes y directos que en otras culturas.
Asterisco 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 el misterioso, siempre estamos en contacto, asterisco asterisco la declaración de Khan sobre mantener el contacto con Demet, de una forma u otra, es quizás la más ambigua de todas. ¿Qué significa exactamente de una forma u otra? Podría ser que se envíen mensajes ocasionalmente, que se llamen de vez en cuando, o incluso que se vean en secreto. La verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que Khan es un maestro en el arte de la ambigüedad, y sabe cómo mantener a sus fans intrigados. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, el impacto de la distancia y las nuevas relaciones asterisco asterisco. El traslado de Khan a Italia marcó un punto de inflexión en la historia de esta pareja. La distancia física dificultó aún más cualquier posibilidad de romance y ambos comenzaron a enfocarse en sus carreras individuales. Demet encontró el amor y se casó con Ozan Koc, aunque como ya sabemos, su matrimonio no duró mucho. Este hecho fue un golpe duro para muchos fans que todavía soñaban con verla junto a Khan. La ruptura de su matrimonio también reavivó los rumores sobre una posible reconciliación con Khan, aunque hasta el momento, no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Khan por su parte ha sido vinculado con varias mujeres en Italia, pero ninguna relación ha llegado a buen puerto. Algunos fans creen que esto se debe a que en el fondo, Khan sigue enamorado de Demet y no puede comprometerse con nadie más. Pero estos son solo especulaciones, mi gente. No podemos dar nada por sentado. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, un arma de doble filo asterisco asterisco. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de los rumores sobre Khan y Demet. Los fans han creado comunidades online donde comparten fotos, vídeos y montajes que prueban su amor. Estas comunidades son un espacio para expresar su cariño por la pareja y para mantener viva la llama de la esperanza. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. Los rumores infundados y las teorías conspirativas se propagan rápidamente, alimentando falsas expectativas y generando desilusión, cuando la realidad no coincide con la fantasía. Es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es una versión filtrada y editada de la realidad. No podemos basar nuestras conclusiones en lo que vemos online, ya que a menudo es engañoso y manipulado. Asterisco asterisco el futuro de Khan y Demet, reencuentro en el amor o en la pantalla, asterisco asterisco. ¿Qué le depara el futuro a Khan y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Se reconciliarán en el amor? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Muchos esperan verlos protagonizar una nueva serie o película juntos. La idea de volver a verlos en pantalla con su química intacta es un sueño para muchos. Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún proyecto confirmado en el que ambos estén involucrados. En cuanto a su relación personal, solo el tiempo dirá si hay alguna posibilidad de reconciliación. Lo que está claro es que Khan y Demet comparten un vínculo especial que va más allá de lo profesional. Ya sea amistad, amor o algo intermedio, su relación seguirá siendo objeto de debate y especulación. Asterisco asterisco la lección de la historia, no dejarse llevar por la fantasía asterisco asterisco. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de la importancia de no dejarse llevar por la fantasía. Es fácil enamorarse de una pareja en la pantalla, pero es importante recordar que la realidad es a menudo diferente de lo que vemos en la televisión o en las redes sociales. Los actores son personas reales con vidas privadas y relaciones complejas. No podemos proyectar nuestros deseos y expectativas sobre ellos, ni podemos juzgar sus decisiones basándonos en lo que creemos que es mejor para ellos. Lo importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus carreras individuales, independientemente de lo que ocurra con su relación. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Asterisco asterisco en conclusión, un misterio que seguirá dando que hablar asterisco asterisco. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero eso es parte de su encanto. Su historia es un reflejo de la complejidad del amor y la amistad en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Así que, mi gente, sigamos disfrutando de sus actuaciones, sigamos debatiendo sobre su relación, pero siempre con respeto y con una pizca de escepticismo. Y sobre todo, no perdamos la esperanza de que algún día nos sorprendan con una noticia inesperada. Bueno, mi gente guapa,
hemos llegado al final de esta mega extensión del vídeo. Espero que os haya encantado. Dejad vuestros comentarios aquí abajo y contadme qué opináis de todo este salseo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y no olvidéis suscribiros y darle like. Chao, chao.